Hola, bienvenidos al martes de Derecho Procesal. Es un gusto saludarlos. El tema de este día, las distintas vías de procedencia de los juicios laborales y sus supuestos de procedencia. La clase anterior hablábamos de la competencia por especialización y les ponía manera de ejemplo que me encuentro adscrito en un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, lo cual supone que hay otro de asuntos colectivos. Y precisamente se establece eso porque la Ley Federal de Trabajo regula a través de esos dos grandes bloques las relaciones laborales, es decir, individuales y colectivas. Y para poder dilucidar cuando estamos ante un supuesto u otro, es importante atender los lineamientos establecidos en la jurisprudencia de registro digital 242949, emitida por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde estableció esencialmente que se debe de atender a la naturaleza de lo reclamado, las consecuencias que produce el derecho que se está dilucidando en la empresa y no necesariamente atendiendo al número de trabajadores que ejercen esa acción. Se determinó que se está ante un asunto colectivo cuando lo reclamado precisamente incide en los derechos de un grupo de trabajadores o profesionistas o en todos los trabajadores de la empresa, y que se está ante un asunto individual cuando únicamente tiene que ver con derechos específicos de uno o varios trabajadores. Es decir, la circunstancia de que en una demanda se vengan planteando acciones por uno o varios trabajadores no significa que va a ser individual o colectivo respectivamente, sino que se debe de analizar cuál es la verdadera pretensión de ese planteamiento que están realizando. Les voy a poner brevemente dos ejemplos para que sobre ellos ustedes puedan construir diversas hipótesis en su mente y poder determinar cuándo se está en un asunto individual o uno colectivo. Si en una demanda uno o varios trabajadores reclaman el despido injustificado a su patrón bajo las mismas circunstancias, aduciendo, por ejemplo, que les está imputando el robo de mercancía dentro de la empresa, entonces ese asunto es individual. ¿Por qué? Porque el hecho de que tenga que tramitarse conjuntamente esa demanda por todos los trabajadores no significa que se trate de derechos de todo un grupo profesional o de todos los trabajadores de la empresa, sino solo el despido en lo individual de cada uno de ellos. En cambio, si en una demanda se reclama al patrón la constitución de la comisión mixta para el reparto de utilidades, entonces ahí se estaría en un asunto colectivo, precisamente porque tiene que ver con los derechos de todos los trabajadores de esa empresa que tendrían derecho a recibir ese reparto de utilidades por parte de su patrón. Bien, les pongo esta información de contexto para el tema del día de hoy, precisamente porque la Ley Federal del Trabajo establece distintas vías que tienen que ver con las relaciones individuales y otros con las relaciones colectivas. Y también para terminar de comprender el tema relativo a la competencia por especialización. Por eso es que a nivel federal existe un solo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en la Ciudad de México, con competencia territorial en toda la República, y es el único órgano jurisdiccional que analiza ese tipo de asuntos colectivos. Todos los demás tribunales laborales que estamos en el país somos de asuntos individuales. Las vías que tienen que ver con los asuntos colectivos son la huelga, conflictos colectivos de naturaleza económica, procedimientos especiales colectivos y procedimientos ordinarios colectivos. De eso no vamos a hablar en esta clase precisamente porque, como les comenté desde un principio, nosotros nos vamos a enfocar al derecho individual del trabajo, no al colectivo. Se los pongo entonces de manera ejemplificativa para que ustedes puedan tener ese conocimiento jurídico general en cuanto a que existe un tribunal laboral federal especializado en asuntos colectivos con competencia en todo México que precisamente analiza esos derechos de colectividades de trabajadores o de patrones, y también que existen distintas vías para poder ejercer esos derechos. Ahora, en cuanto a las relaciones individuales, entonces, reitero, somos competentes los tribunales laborales federales de asuntos individuales, y las vías para tramitar esos derechos son las siguientes: procedimiento ordinario laboral,
individual, procedimiento especial individual y conflicto individual de seguridad social. Desde luego también hablaremos de los procedimientos paraprocesales para que también los tengan dentro de este contexto y empecemos entonces de manera directa. Para que logren entenderme desde este momento por qué los voy a ir analizando en ese orden, atendiendo a la teoría general del proceso, ustedes pueden advertir que distintas legislaciones establecen vías especiales o sumarias con supuestos de procedencia muy específicos y que para todo lo que no encuadra en esas vías, entonces procede la ordinaria. Algo similar sucede en la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque prevé una vía ordinaria para todo lo no previsto en las especiales. Así que comenzaremos con el procedimiento especial individual. Vayan a la Ley Federal del Trabajo, a su artículo 892. En este se establecen los distintos supuestos de procedencia de esa vía especial, como son, a manera de ejemplo porque son bastantes, la designación de los beneficiarios de un trabajador fallecido, el reconocimiento de antigüedad, prestaciones que no excedan de 3 meses de salarios, distintos supuestos de trabajadores mexicanos trabajando en el extranjero, también algunos tópicos que tienen que ver con trabajadores de buques y de aeronáuticas, la designación del médico de la empresa por parte del patrón, entre otros supuestos que los invito a leer ese precepto para que ustedes puedan tenerlos de manera completa. Pero en esencia, también para que tengan ese contexto, los procedimientos especiales individuales más comunes que se tramitan en los tribunales laborales federales son los que tienen que ver con designación de beneficiarios de trabajador fallecido y reconocimiento de antigüedad. Son los que generalmente se tramitan de manera muy continua. Ahora, continuemos con el siguiente. Conflictos individuales de seguridad social. Para ello acudan al precepto 899A, en donde se establece de manera esencial que procede esta vía para reclamar prestaciones en dinero o en especie derivadas del régimen obligatorio de seguridad social, es decir, en asuntos en donde le puedes reclamar al IMSS, al Infonavit y a las Afores derechos que derivan de la inscripción que tiene que realizar tu patrón a tu favor como conforme a las obligaciones que tiene en la ley del Seguro Social. Ahora, esta vía también procede para reclamarle directamente a tu patrón derechos de seguridad social que estén previstos de manera específica en contratos colectivos de trabajo. Es decir, por regla general los patrones otorgan seguridad a sus trabajadores mediante esa inscripción que realizan ante los órganos de seguridad social, pero existen otros empleadores que les dan directamente ciertos derechos de seguridad social a sus trabajadores y que esos se encuentran previstos en reglamentos, contratos colectivos, contrato ley o incluso también podría ser en algún contrato individual de trabajo, y por ello procede esa vía también para reclamarle esa circunstancia. Ahora, estos conflictos individuales de seguridad social también establecen supuestos de competencia muy específicos adicionales a los que veíamos la clase pasada. De manera general, establece el precepto antes indicado que son competentes los tribunales laborales que tengan competencia territorial en el domicilio de la clínica o de la unidad de medicina familiar en donde se encuentre adscrito ese trabajador ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si la acción que se ejerce es solo la devolución de aportaciones de la cuenta individual de ahorro para el retiro, entonces será competente territorialmente aquel tribunal en donde ejerza jurisdicción en el domicilio del último patrón del trabajador. Eso para complementar los supuestos de competencia que veíamos, reitero, la clase pasada en relación con esta vía en específico. Bien, esos son de manera esencial las vías especiales individuales que prevé la Ley Federal del Trabajo. Reitero, el procedimiento especial individual y el conflicto individual de seguridad social. Ahora, todo lo que no encuadre en estas dos vías especiales entonces debe de tramitarse en el procedimiento ordinario. Para ello, deben dar lectura a lo dispuesto por el artículo 870 de la Ley Federal del Trabajo, en donde precisamente se establece que esta vía es para reclamar precisamente derechos individuales de trabajadores
que no tengan una tramitación específica en la ley a través de las vías especiales. De igual manera es importante destacar que surge otro gran supuesto de procedencia de los juicios ordinarios laborales de manera jurisprudencial. Para ello es importante también que den lectura a la jurisprudencia de registro digital 2019-882, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde establece lo siguiente. En el derecho de trabajo existe un postulado general que consiste en la no división de la continencia de la causa. Es decir, los trabajadores tienen derecho a ejercer una pluralidad de acciones que podrían estar incluso desvinculadas entre sí, que sean independientes entre cada una de ellas, y que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de tramitarlas en esa demanda. No puede separarlas por más que no estén relacionadas una con las otras. Les voy a poner un ejemplo. En una demanda, un trabajador reclama a su patrón el despido injustificado, pero también le pide al IMSS el reconocimiento y el pago de una pensión por riesgo de trabajo, y a su vez le demanda a la Afore la devolución de algún ahorro voluntario que haya estado realizando. Esa demanda contiene prestaciones de naturaleza mixtas desvinculadas entre sí y que por ende deben de tramitarse en la vía ordinaria laboral, precisamente porque no puede dividirse la continencia de la causa y debe de tramitarse a favor del trabajador en una sola vía todos esos reclamos, que a lo mejor algunos van en alguna vía especial individual o en un conflicto individual de seguridad social y otros en un procedimiento ordinario, pero ante esa diversidad de acciones que se ejercen de manera conjunta deben de tramitarse en el procedimiento ordinario. Y entonces ese supuesto de procedencia surge de manera jurisprudencial. Esas son entonces las vías de tramitación de los juicios laborales. También es importante que tengan como contexto que existen los procedimientos paraprocesales. Estos tienen una naturaleza semejante a jurisdicciones voluntarias y procede de manera esencial para pedir la exhibición de una cosa, ¿no?, la entrega de cierta cantidad de dinero o algunas autorizaciones específicas que prevé la ley. Y dentro de los casos que tradicionalmente se acontecen de tramitación de estos procedimientos paraprocesales es lo que muchos conocen ya ustedes como la entrega del aviso de rescisión. Es decir, de acuerdo con lo previsto por el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo, cuando un patrón rescinde la relación laboral sin su responsabilidad a un trabajador, entonces deben entregar por escrito ese aviso que contenga los hechos y las conductas que le está imputando. Y si el trabajador no se lo recibe de manera voluntaria, entonces el patrón tiene 5 días para poder presentar ante el tribunal laboral competente esa solicitud anexando el aviso respectivo con el último domicilio que tenga registrado de ese trabajador, para que sea el órgano jurisdiccional quien le notifique directamente ese aviso de rescisión. Se los pongo también como contexto para que ustedes sepan que existen esos procedimientos paraprocesales y que de igual manera existen otros supuestos muy específicos para tramitar también esa vía de estos procedimientos laborales, que si bien no existe una contienda, se asemejan, reitero, a jurisdicciones voluntarias. Bueno, hasta aquí los supuestos de procedencia de las vías de tramitación de los juicios laborales, en un bloque las colectivas y en otra, ya de manera más expresa, las individuales. Nos vemos el siguiente martes. Difundamos juntos la cultura jurídica.